Pues buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando, dado que además se da la coincidencia de que a las 8 de la tarde es el funeral por don José Luis Pérez de Ayala, que fuera rector de esta universidad también y que miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, y creo que muchos de ustedes quieren asistir. Pues ya sin más empezamos. Les saludo en nombre del presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, don Alfonso Bullón de Mendoza, y de todas sus obras, la Universidad San Pablo CEU y la Fundación Cultural Ángel Regraoria, entre otras, que por motivos de agenda pues no ha podido asistir. Como comentábamos con el cardenal, la actividad es ferviente y hay muchísimas cosas a las que atender. Excelentísimo señor Nuncio de su Santidad en España, don Bernardito Abuza, excelentísimo señor Arzobispo Emérito de Madrid, cardenal Rocco Varela, excelentísimo señor don Manuel Bizarro, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, excelentísimos señoras y señores académicos, excelentísima señora María Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional, ilustrísima señora doña Rosa Visedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, que hoy nos acoge, don Julio González Ronco, presidente del Instituto Carol Boitigua, autoridades, amigos y amigos, señores y señoras, ilustrísimos compañeros de mesa. Es un honor para la Fundación Cultural Ángel Regraoria, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, acoger, gracias a la inestimable colaboración de su entidad hermana, ¿no?, la Universidad San Pablo, la celebración de este acto de presentación de las memorias de don Joaquín Navarro Valls. Yo no quiero ocupar para nada el tiempo de mis ilustres compañeros de mesa, y entonces solo me cabe agradecer a todos los presentes en esta mesa y a todos ustedes y a todos los que han colaborado en que este evento sea posible, y felicitarnos porque podamos estar hoy todos juntos celebrando este acto. Y yo, sin más, voy a ir dando paso a los componentes de la mesa. En primer lugar, ruego la palabra a don Diego Contreras, periodista y editor. Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Para mí un honor, desde luego, estar aquí en este prestigioso auditorio y para presentar pues un libro que para mí es muy querido, ¿no? Yo lo que voy a hacer en esta breve intervención es explicar en qué consiste el libro, un poco la génesis, y también responder a la pregunta de por qué se publica ahora, cuando se podría haber publicado quizá hace tiempo, ¿no? He visto antes a don Jesús Nasarre, que cuando yo llegué a Roma como corresponsal de Europa Press, él con gran amabilidad seguía a los periodistas en la embajada. Y yo recuerdo cuando llegué, pues una de las primeras cosas que hice fue saludar al director de la Sala Estampa Vaticana, presentarme, ¿no? Y en ese breve coloquio, digamos, en el clima de confianza que se creó, estuve a punto de sugerirle, pensaba que era una idea original, de sugerirle que, hombre, sería interesante que tomaras notas, ¿no?, de lo que estás viviendo, porque esto en el futuro será muy interesante, ¿no? Entonces, si no se lo dije fue por pura digamos, vergüenza, ¿no?, porque no... Y con el tiempo me alegro mucho de haber sido tímido, porque él llevaba ya varios años tomando notas. Él era muy consciente de dónde estaba y estaba escribiendo pues su experiencia. Y es interesante porque sus anotaciones solo se refieren a la época en la que fue portavoz del Papa, no antes ni después. Antes había sido corresponsal en el Vaticano y en Roma y en el Medio Oriente, por tanto tenía bastantes experiencias interesantes. Sin embargo, consideraba que lo que le interesaba y lo que era único era su trabajo como portavoz, ¿no? A mí me admira, con el tiempo, viendo un poco la actividad que desarrollaba, que tuviera la fuerza de ánimo de dedicar tiempo después de una jornada intensa, pues a escribir, a reflejar por escrito sus experiencias, ¿no? Y además con la precisión del cronista, porque él refleja con gran precisión diálogos con el Papa, conversaciones, incluso a veces dice, bueno, esto no son textuales,
Con lo cual, las otras sí que son textuales, ¿no? A mí eso es una generación que tenía muy buena memoria y ejercitaba la memoria y la libreta, sin duda, ¿no? De todas formas, estas notas no son un diario, ¿eh? Hay muchos acontecimientos, eventos, situaciones, momentos, personas de la vida, digamos, de esos años que no aparecen en los apuntes. Pero aún así son 600 páginas, ¿eh? O sea que no es un diario, pero es bastante voluminoso. ¿Y él con qué finalidad lo hacía? Pues pensando en el futuro, no tenía una idea clara de cómo iba a usarlo. Si como materia bruto, yo creo que sobre todo pensaba en eso, ¿no? Que era el material que usaría eventualmente en el futuro, ¿no? Y eso se presentó, la ocasión se presentó en julio de 2006. Julio de 2006 ya Benedicto XVI acepta su dimisión, que la había presentado varias veces, y enseguida un editor de Estados Unidos le ofrece, ya había intentado otras veces, le ofrece pues un contrato pues para que escriba sus memorias. Entonces, en este caso, pues acepta y firma un precontrato para escribir las memorias y se pone pues con cuerpo y alma a escribir. Pero dura poco más de una semana. Enseguida se da cuenta de que pues el trabajo no era para semanas, sino para meses, incluso para años. Sí lo quería hacer como él quería, quería hacer una cosa, digamos, que estuviera a la altura. Total, que rompe el contrato, el precontrato, estaba previsto que se pudiera romper, obviamente, y renuncia pues al $1.000.000 que el editor le había ofrecido como adelanto, ¿no? Bueno, ¿y por qué renuncia? Bueno, pues porque él también está en una situación que después de casi 23 años necesita cambiar de aire, ¿no? Cambiar de actividad, volver, como se suele decir, a su primer amor, la medicina, ¿no? Y bueno, pues deja de lado las notas y se dedica pues a colaborar, trabajar en una facultad nueva de medicina, hospital universitario. Pero están ahí, las notas siguen presentes, estas anotaciones, estas 600 páginas. De todas formas, este fracaso, entre comillas, fue bastante útil porque él dedicó tiempo también a rehacer, o mejor dicho, a completar la transcripción de las notas manuscritas a soporte informático, soporte digital. Esto es importante porque él era médico y tenía su letra, su caligrafía estaba a la altura de lo que es tradicionalmente conocido como letra de médico, ¿no? Sobre todo si daba en cuenta que muchas de las anotaciones eran muy rápidas, tomadas al hilo, con lo cual yo he visto las libretas y son ininteligibles. Con lo tanto, este fracaso, digamos, fue no del todo un fracaso, sino que para nosotros, para el futuro del libro, fue muy importante, ¿no? Bueno, más o menos estamos en esta situación. Él está trabajando en cuestiones de medicina, etcétera. Entonces, doy un paso atrás porque años antes cuando se creó en Roma una facultad de comunicación en la que yo empecé también a colaborar, pues le pedimos, ahora no me extiendo, pero le pedimos que colaborara, en fin, su experiencia y tal, y él fue bastante generoso, y aunque no tenía cursos regulares, sí que tenía, pues participaba en seminarios, en sesiones, en tesis, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, sabíamos un poco de la historia de estas notas, y bueno, pues nos ofrecimos a ayudarle, no ya a escribir unas memorias, que es algo muy personal, sino a hacer que se pudieran publicar estas notas, ¿no? Bueno, y él aceptó. Y bueno, y con calma, con mucha calma, la verdad, bueno, empezamos ahí a trabajar, que era pues ordenarlas, quitar, claro, él había metido pues discursos del Papa, transcripciones de conferencias de prensa en el avión, en fin, había mucho material que había un poco que cribar, pero tampoco mucho, ¿eh? En algunos casos, pues resumir relatos como muy minuciosos, que a lo mejor pues en el contexto del libro quedaban un poco desproporcionados, o
anotaciones a pie de página, pues a pie de página, en este caso en el libro aparecen al final, anotaciones pues, de contexto de quién es el personaje del que se menciona, etcétera, cosas de este tipo, ¿no? El estilo, pues el italianismo, en fin, este tipo de cosas, pero con bastante calma. Hombre, y el hecho de que lo hiciera con calma manifiesta que él, en el fondo, no quería que se publicaran durante su vida. Yo nunca le pregunté explícitamente el por qué y, por tanto, solo puedo hacer conjeturas. Bueno, por un lado, ¿esto interesa a alguien? Era su pregunta, ¿no? Nosotros decíamos que, hombre, pues sí, interesa. Nos interesa a nosotros, ¿no? Y también porque no quería ser protagonista, sobre todo diría en un momento en el que también la organización de la comunicación en el Vaticano, como otros aspectos, estaban replanteando, ¿no? Entonces, si él llega, pensaba él, y plantea su modelo, pues quería evitar eso, ¿no? Incluso la impresión de que... Con lo cual, pues, nosotros le íbamos presentando cosas, él la aceptaba, decía esto, lo otro, lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues así pasó el tiempo y acabamos después de su fallecimiento, siguiendo ese mismo criterio que en fondo pues estaba bastante claro, ¿eh? Y de hecho él pues en realidad pues aceptaba, ¿no? Digo, porque la cosa no era complicada objetivamente, ¿no? Simplemente pues lo dividimos después en 50 capítulos, que eso ya él no lo vio, pero en fin, digo, el contenido era ese, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece interesante, que él evitó retocar esas notas, ¿eh? Escribir ya con la visión del hoy, pues en algunos casos pone alguna nota a pie de página para completar, etcétera, pero en realidad el texto es 100% lo que él dejó, ¿no? Con estas mejoras, digamos, de estilo, etcétera, ¿no? Bueno, el libro estaba completo y lo dejamos reposar, hasta que en el mes de noviembre, Rafael nos instó, decir, bueno, ya se ha cumplido el plazo, hemos respetado la voluntad del autor y bueno, hay que movilizar la publicación, ¿no? Entonces, pues nada, hicimos el prólogo y el epílogo y el título que habíamos propuesto nosotros era al revés, Notas personales, mis años con Juan Pablo II. Rafael nos hizo la sugerencia acertada de cambiar el orden. Y nada, pues fuimos a la editorial, que agradezco además a las personas de Planeta Espasa la profesionalidad con la que y diría el cariño con el que han tratado el libro, especialmente Lola Cruz Arroyo y Javier Ponce Álvarez, que han seguido muy de cerca la publicación. Y bueno, pues esta es la historia del libro y responde un poco a por qué se publica ahora, pues porque en realidad así quería el autor. Muchas gracias. Letrado de las Cortes Generales, exministro de Educación y exportavoz del Gobierno. Muchas gracias, buenas tardes. Yo sé que la razón por la que yo estoy aquí sentado es por la última que has dicho, ¿no? A mí cuando Rafael me llamó hace ya tiempo para pedirme que interviniera en esta presentación, me dijo, bueno, quiero que lo hagas en tu antigua función de portavoz del Gobierno. Yo entonces pensé que por mucho afecto y admiración que yo tenga hacia el presidente Rajoy, hombre, hay un trecho entre ser portavoz del presidente del Gobierno de un país y el Papa, ¿eh? Y bueno, era consciente de que la comparación era muy favorable para mí, pero era injusta. Pero acepté porque me pareció interesante y por eso agradezco al editor Diego y lo que habéis hecho, porque me parece muy importante que lo hayáis recogido. Joaquín, tú has dicho, decía, ¿esto interesa a alguien? Pues yo empiezo por decir que sí, que es muy interesante, que es realmente un libro interesante. ¿Por qué fue elegido Joaquín Navarro portavoz? Ya pueden ustedes imaginarse que cuando yo me he hecho esa pregunta he pensado ¿por qué me eligieron a mí portavoz? Yo creo que por varias razones. La primera es porque quien podía elegirle admiraba su inteligencia. Es el primer punto. Y lo cuenta en este libro. Es el presidente de la Asociación de Prensa Extranjera, le llama un día el Santo Padre, Juan Pablo II, le quiere ver
y le dice, oiga, ¿cómo cree usted que había que reestructurar la comunicación del Vaticano? Y entonces Joaquín le dice que no había que reestructurar, que había que hacer una revolución. Revolución en el Vaticano es lo primero que le dice. Bueno, lo que demuestra la inteligencia del Santo Padre es que alguien que le dice que va a hacer una revolución, le nombre. Porque, oiga, una revolución no es algo que no tenga consecuencias. Por lo tanto, inteligencia, es alguien que quiere hacer cosas. En segundo lugar, yo creo que el portavoz, el porte-parole, dicen los franceses, spokesperson, el vocero, que es una hermosa denominación americana, es alguien que tiene que tener yo diría una comunión, que además es un término muy vaticanista, con, en este caso, el Santo Padre. Es decir, tiene que tener una comunión de ideas, una comunión de visión, una comunión en los objetivos y en la función que hace el Santo Padre. Y por eso, y el libro lo cuenta también, Joaquín Navarro, cuando le proponen ese puesto, pone dos condiciones, pero yo me voy a ceñir a la primera. Dice, yo tengo que tener acceso al Santo Padre. Eso es importantísimo, porque él entiende perfectamente que no podría desarrollar su función sin saber exactamente lo que quería hacer el Santo Padre. Es decir, que el portavoz no porta solamente la voz, sino también las palabras, y para eso tenía que conocerlo. Y el Santo Padre acepta, y yo creo que todo el libro está trufado de esa relación personal que se cimenta a lo largo de estos 22 años entre el Santo Padre y Joaquín Navarro, que es extraordinariamente interesante, porque te permite entrar, y además de una manera muy espiritual, en un mundo muy cerrado. Acostumbrados como estamos a este mundo hoy digital en el que lo que impera es el chisme, el que busque un chisme en este libro, que no lo compre, porque no hay un solo chisme. Lo cual dice mucho en favor de Joaquín Navarro. Hay un respeto absoluto hacia el Santo Padre, respeto que nace además de la admiración que él comienza a sentir y que cimenta a lo largo de esos 22 años que está con Juan Pablo II y luego los pocos meses que está con Benedicto XVI. Por lo tanto, comunión de ideas, pero que, insisto, comunión que yo creo que se va fraguando y que al final acaba habiendo una identidad entre lo que pensaba Joaquín Navarro respecto a las ideas de Juan Pablo II. Y el tercer punto que a mí me parece importante es la actitud. Yo creo que en la elección del Santo Padre el carácter, la actitud de Joaquín Navarro juega un papel muy importante, porque ambos son personas espirituales, personas positivas, personas bienhumoradas y personas, las dos, que no hablan mal de nadie. Es decir, en todo el momento en el que Joaquín Navarro dice la vida es como es y todos sabemos que en algún momento tienes ganas de criticar a alguien, porque además el criticado lo merece. Pues no, Santo Padre no critica a nadie y Joaquín Navarro no critica a nadie. Y hay que ser muy sutil, y estoy seguro que entre los lectores de este libro habrá personas sutiles, para intuir quién le gustaba a Joaquín y quién no le gustaba. Que se intuye, que se intuye, pero no lo dice. Por lo tanto, inteligencia por un lado, comunión de ideas por otro y actitud. Yo creo que esos son, digamos, los tres elementos que hacen que este libro sea un libro esencial para entender el pontificado de Juan Pablo II. Yo hace años leí un libro de John Sullivan, se llamaba El presidente, el Papa y la primera ministra, que es un libro fundamental para entender la caída del muro de Berlín y todo lo que supone en aquel momento. Bueno, pues aquí, en aquel libro, Sullivan es el asesor de la señora Thatcher, evidentemente está más centrado en la señora Thatcher. Este libro no, este libro lo ve desde otro prisma, la mirada del otro, es enormemente interesante, como Juan Pablo II es una persona espiritual, una persona que conoce la historia, una persona que conoce la geografía, una persona que pertenece a ese occidente secuestrado, como lo llamaba Milan Kundera, y es una persona que cuando lees el libro está impregnado de espiritualidad, de sentimiento, de bondad. Es decir, uno, después de leer el libro, dice,
pues es verdad lo que yo pensaba de San Juan Pablo II. Era una persona absolutamente excepcional, lo ha sido para la Iglesia y lo ha sido para muchos de los que a lo largo de todos estos años hemos seguido su pontificado. Por tanto, yo les animo a que lean este libro de alguien a quien he visto que calificaban del Paul Newman a lo divino, bueno, de Joaquín Navarro. Y Rafael, a ti solo puedo decirte que enhorabuena por haber instado su publicación. Shakespeare en su soneto 13º dice una cosa muy hermosa, de "You had a father, let the son say so", pues Rafael, "You had a brother and let Rafael say so". Gracias. Y además me he ceñido a los 10 minutos, ¿eh? Muchísimas gracias, don Íñigo. Ruego la palabra a continuación a don Alessandro Gisotti, subdirector de la editorial Medios Vaticanos y exdirector de la Oficina de Prensa del Vaticano. Gracias, don Fernando. Buenas tardes. Es para mí un gran honor estar hoy aquí entre ustedes en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, para compartir la presentación de las memorias de Joaquín Navarro Valls. El director Navarro Valls, en una palabra, el portavoz, no un portavoz, el portavoz. Empecé a trabajar en la comunicación de la Santa Sede en el año 2000 en Radio Vaticano. Recuerdo todavía con emoción las primeras veces que hablé con él. Recuerdo su amabilidad y disponibilidad para responder incluso a mí, que era el último en llegar. Luego, cuando terminó su mandato en la oficina de prensa, dejando la dirección a otro gran comunicador, al que considero mi maestro, el padre Federico Lombardi, nuestra relación continuó a través de muchas entrevistas que siempre me concedió con gusto y sencillez. Diálogos sobre Juan Pablo II, por supuesto, pero también sobre la Madre Teresa y sobre conmemoraciones de especial valor como el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín. Puedo decir, luego de muchas conversaciones que he mantenido a lo largo de los años, que quienes han tenido el privilegio de conocer y colaborar con el director se han enriquecido humanamente y profesionalmente. Por eso, cuando el profesor Marc Arroyo, amigo común de Navarro Valls, me informó de que se estaba trabajando en la recopilación y publicación de sus memorias, me alegré mucho y esperaba con impaciencia que sean publicadas. Este día ha llegado por fin. La espera se ha visto recompensada porque este volumen, lo ha dicho bien don Íñigo, que hoy se presenta, es realmente un texto no solo bello, sino también interesante, importante, yo diría sobre todo útil. Por ello agradezco en primer lugar a Planeta Editorial Espasa, a los profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia Santa Cruz, del Opus Dei, dirigidos por Diego Contreras, que han editado esta obra de gran valor, y doy las gracias de todo corazón, verdaderamente de todo corazón, a Rafael Navarro Valls. Fue precisamente el 24 de mayo de hace 4 años, como director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, cuando quise dar el nombre de Joaquín Navarro Valls a la sala de trabajo de los periodistas asiduos de la Oficina de Prensa. Fue una tarde inolvidable que vivimos con don Rafael, con el padre Lombardi, con el padre Ciro Benedettini, vicedirector de Navarro Valls durante tantos años, y con muchos colegas y colaboradores y amigos del portavoz. En mi última declaración como director de la Oficina de Prensa, agradeciendo al Santo Padre el gran honor que me había concedido con ese cargo, he querido recordar aquel acontecimiento de mayo de 2019. Dar el nombre de Navarro Valls, que también había sido presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, a la sala donde los periodistas acreditados trabajan cada día informando sobre el Vaticano, dije en aquella ocasión, es un signo para subrayar que en la Iglesia y en la Santa Sede la información cuenta y debe contar siempre más. Este es ciertamente el legado, en mi opinión, el legado más importante y duradero que nos ha dejado el director Navarro. La comunicación es fundamental en el mundo de hoy y esto vale también para la Iglesia y la Santa Sede. Este mensaje está también presente en el corazón de estas memorias que presentamos aquí
esta tarde. Un libro que, a pesar de su volumen, 600 páginas, se lee fluidamente y de manera apasionante gracias a la escritura viva y brillante del periodista Navarro Valls. Ciertamente estas memorias nos permiten ver de cerca a Juan Pablo II, el Papa al que el director amaba como a un padre, como don Íñigo ha subrayado muy bien. El autor comparte también sus reflexiones sobre otras grandes personalidades de la Iglesia que pudo conocer, como la Madre Teresa de Calcuta, Joseph Ratzinger, los cardenales Casaroli y Torán. Pero no menos interesantes, en mi opinión, son las consideraciones sobre las grandes figuras de la historia que el portavoz conoció en aquellos años, de Reagan a Gorbachev, de Havel a Fidel Castro. Por lo tanto, si este libro se centra desde el título en el Papa polaco, también tiene un valor historiográfico, porque nos ofrece una mirada entre bastidores de los grandes acontecimientos del siglo XX, como la visita de Gorbachev al Vaticano, el viaje de Juan Pablo II a Cuba, las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y muchos otros acontecimientos que marcaron el largo pontificado del Papa peregrino. Junto a la gran historia que encontramos en estas páginas anotadas con precisión e inteligencia, está también la historia humana de Karol Wojtyła, que emerge con fuerza sobre todo en las vacaciones pasadas en la montaña, en mi opinión, las páginas más alegres, acompañadas también de numerosas y hermosas fotos, muchas tomadas por el propio director, y en las anotaciones sobre la enfermedad del Papa, las páginas más dramáticas, donde casi podemos experimentar, sentir el dolor de Navarro Valls por el debilitamiento progresivo de un hombre al que amaba y admiraba inmensamente. Es hermoso lo que escribe el portavoz en su última anotación, el 11 de julio de 2006, cuando concluye su encargo en la oficina de prensa. Navarro Valls reconoce que fue un privilegiado por la oportunidad de trabajar con acceso directo al pontífice, pero sobre todo que fue un privilegiado porque ha podido ver de cerca a un hombre santo. Este testimonio de santidad se desarrolla a lo largo del libro y aflora especialmente en las notas sobre los últimos años de su pontificado, aquellos terriblemente marcados por la enfermedad y deterioro físicos. El mismo Joaquín Navarro Valls también vivió su enfermedad con gran fe y total abandono en el Señor. Todavía recuerdo que con Greg Burke, otro director de la oficina de prensa y buen amigo, en el funeral de Joaquín Navarro Valls en Roma en julio de 2017, nos impresionó mucho, como creo que a todos los presentes, el testimonio ofrecido por el médico que le había seguido en los últimos meses de vida en el campus biomédico de Roma. ¿Cree que será posible donar mis órganos?, le preguntó un día. Joaquín Navarro Valls sabía que podía morir pronto y sus pensamientos eran para los demás. El libro, y esto es muy importante para todos los que de distintas maneras nos ocupamos de la información, se presenta también como un precioso manual de comunicación institucional que será útil a estudiantes, responsables de comunicación y a todos aquellos que quieran conocer los bastidores de un gran comunicador de nuestro tiempo. Todos los que conocieron a Joaquín Navarro Valls saben que era un hombre que decía lo que pensaba y todo el mundo entendía cuando algo no lo convencía, y pienso que el vicepresidente estadounidense Al Gore lo sabe bien. Va a leer e entenderá por qué. Lo decía con su estilo, con elegancia, pero sin duda también con firmeza y determinación. Y lo vemos también en estas notas personales en las que no deja de escribir lo que piensa sobre lo que no funciona en la comunicación vaticana. Aunque han pasado algunos años desde estas notas suyas, puedo asegurar que siguen siendo actuales y creo que pueden ayudar a hacer mejor las cosas a quienes, como yo, están llamados en estos años a cumplir funciones de responsabilidad en la comunicación vaticana.
Por supuesto, Navarro no se enfrentó a la revolución de las redes sociales, que es la gran novedad en comunicación de los últimos 10, 15 años, pero ya entonces comprendió el valor de Internet, en particular para la comunicación. Fue él quien impulsó el nacimiento del sitio web Vatican Va, una iniciativa que fue apoyada por Juan Pablo II, que al igual que Navarro comprendió su potencialidad para la evangelización, pero que no todos en la curia romana entendieron. Otra lección de estas memorias: es nuestra tarea como comunicadores explicar y ayudar a quienes tienen que tomar decisiones a no tener miedo a los nuevos miedos. Concluyo esta intervención confiándoles que las notas que más me han impactado de estas memorias son aquellas en las que el portavoz admite sus errores. He hablado demasiado y mal, escribe en una ocasión a propósito de la enfermedad de Juan Pablo II. Es una demostración de humildad y de conciencia de la tarea de gran responsabilidad que desempeñaba. El director Navarro Valls comprendía bien las necesidades de sus colegas periodistas. Él era uno de ellos y siempre entre ellos. Estaba siempre a gusto con sus colegas, no les temía porque conocía su trabajo y su labor. Le respetaba y ellos le respetaban. Un gran amigo del director, el periodista español Juan Vicente Bo, en los últimos días de mi mandato me obsequió el premio Bofenigo del periodismo que le habían concedido a Navarro Valls en el año 2005. Un gran regalo para mí. El premio representa un remo y desde hace 4 años ocupa un lugar especial en mi mesa de trabajo y me acompaña. Ese remo nos recuerda, como ha testimoniado Joaquín Navarro Valls a lo largo de su vida profesional, que hacer buena comunicación es como remar. Cuesta esfuerzo, cuesta fatiga y a veces hay que hacerlo contracorriente, pero solo así podremos avanzar y alcanzar nuestra meta. Gracias. Excelente castellano, Alexandro. Aceptable. Ruego ahora la palabra a don Jesús Trillo Figueroa, abogado del Estado y miembro del Consejo de Honor del Instituto Carol Boitigua San Juan Pablo II, entidad que antes se me olvidó mencionar, con la que ha colaborado con nosotros en la coorganización de este evento y con la que ya llevamos unos cuantos años de fructífera relación. Don Jesús. Pues muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí esta tarde y, bueno, pues en primer lugar quiero agradecerle a Lalo Navarro Valls, a Rafael Navarro Valls, por invitarme a este acto y también, por supuesto, a Alfonso Bullón, que no está aquí entre nosotros, de Mendoza, el presidente de la CNDP, que, por cierto, he de felicitarle porque están haciendo cosas maravillosas en este país, cada vez más confuso, cada vez más oscuro. Y ya he estado en 2 o 3 presentaciones de libros magníficos y en actos como la creación del debate, etcétera. Pues he de mandarle mi felicitación desde aquí, ¿no? Pero ¿cuál es el concepto por el cual yo estoy aquí? Tengo un doble concepto. El más importante de todos es que soy miembro del Consejo de Honor del Instituto Carol Boitila San Juan Pablo II, que ese es el nombre completo. No confundir con otras cosas parecidas que han desaparecido en algún caso también. Este instituto es una asociación privada, sin ánimo de lucro, que se constituyó en el año 2018, que tiene por objetivo fundamentalmente divulgar el pensamiento, la obra de Juan Pablo II. Fundamentalmente, y digo, insisto, en el pensamiento teológico, filosófico, etcétera, de ese gran papa que fue Juan Pablo II. Claro, ante esa circunstancia y ese objetivo no podríamos de menos que estar aquí en la presentación de este libro. En realidad, a esta asociación puede pertenecer cualquiera, incluso no siendo católico, incluso siendo ateo. Hay algunos miembros, y concretamente estoy pensando en uno que es ateo, o al menos se define como ateo, que luego la verdad ya sabéis lo que pasa, que arañas un poco y no tanto, pero bueno. Pero en definitiva, está abierto a todo el mundo.
Y sus actividades pues son múltiples, aparte de cosas como esta, pues organizar conferencias, organizar actos culturales, también hacer publicaciones, pretendemos hacer más de una publicación, pero en fin, estamos en ello. Y entre la estructura, aparte de estar aquí su presidente, que es más importante que yo, lógicamente, en la estructura, hay un Consejo de Honor, del cual yo soy el menos honorífico y el menos importante, sé decir la verdad. Por mencionaros a dos miembros de ese Consejo de Honor, por no mencionar a todos, simplemente recientemente fallecidos y hacer un recuerdo de ellos, pues estaba, por ejemplo, el desaparecido Emilio Nombela o José María Gil Robles, ¿no? Bien, esto es, por tanto, el carácter con el que yo estoy aquí en primer lugar. Pero en segundo lugar, tengo otro vínculo muy afectivo que me hace emocionarme, y perdón, porque yo tengo un triple vínculo, casi cuatriple vínculo con Joaquín Navarro Valls, Kiko Navarro Valls, para los amigos. Yo era amigo de él y lo conocía desde pequeñito, o mejor dicho, él me conocía a mí, porque él nació en el 36, bastante antes que yo, ¿eh? Pero en fin, yo soy muy amigo de los hermanos Navarro Valls, entre otras cosas porque ambos somos de un sitio muy querido, que se llama Cabo de Palos, Cartagena, ¿eh? Somos de la Peñica, ¿no, Lalo? Y aficionados a las mismas cosas, al submarinismo, a la mar y a muchas otras cosas. Y además, yo tengo otro vínculo mayor aún, y es que soy abogado del Estado por culpa de su padre. Porque don Joaquín Navarro Coromines era el abogado del Estado de Cartagena y era la persona a la que yo quise imitar desde pequeñito. Y lo conseguí en la mitad, porque no llegué a ser abogado del Estado de Cartagena. Fui abogado del Estado, pero no de Cartagena, por desgracia. Pero en fin, quiero deciros que en la idea de nuestra institución está el transmitir la figura de Juan Pablo II desde un punto de vista más fundamental probablemente que de otros, que es desde el humanismo. Si recordáis bien, la primera encíclica del Papa era Redemptor Hominis. El Papa definía de una manera maravillosa una cosa que quiero deciros, que por cierto se recoge bien en este libro. Este libro, bien decías tú antes, Diego, que no es un libro de notas, ni siquiera es un diario, es mucho más que eso. Es un libro muy, muy curioso, es un libro en donde se expresa de manera clara por un periodista, con el lenguaje de un periodista, a pesar de su letra de psiquiatra, a pesar de su letra de psiquiatra, se expresa de maravilla el pensamiento que tampoco era fácil de traducir del Papa Juan Pablo II. Por ejemplo, él decía, el hombre es un ser libre, desde el acto de su constitución. Y Kiko refleja estas palabras exactamente así. El hombre es un ser libre desde el acto de su constitución. Las tres o cuatro palabras que he utilizado tienen una precisión increíble. Desde el acto de su constitución, efectivamente. El hombre es libre por su constitución como acto de ser de cada uno, no un acto de ser general, en virtud de la cual Dios te hace imagen y semejanza, pero te hace a ti, al que llama por su nombre. Por eso somos seres dignos, por eso somos seres superiores a cualquier otro ser de la creación. Esa concepción de la libertad que contrapone claramente, hablando en plata, a una concepción de la libertad exterior, es una libertad intrínseca que Lutero jamás comprendió, por ejemplo, ¿no? Es lo contrario al servo arbitrio de Lutero, ¿no? Pero hay muchas cosas en este libro de esa misma precisión, increíble. Os aconsejo que lo leáis, porque así como el pensamiento de Juan Pablo II era muy importante, la traducción que él hace en la voz del Papa, que era Kiko, pues es casi tan o más, porque se entiende francamente bien. Bueno, ¿cuál es la relación? Es difícil de entender o de buscar. Busqué y encontré una poesía de Adonais, del famoso poeta inglés Percy Shelley, que más o menos lo explica bien. Dice, cuando el sol brillaba, entonces se oscureció la luciérnaga, pero no desapareció la luz, porque ella, la luciérnaga, llevara la luz en su interior. Y cuando llegó la noche, la luciérnaga brillaba por sí misma. No es que, desde luego, el Papa sí era el sol. Ese Papa sí era el sol. No es que Kiko fuera una mera luciérnaga, pero brillaba como una luciérnaga cuando llegó la noche. Después de morir. Por eso este libro es el destello de brillantez de esa luciérnaga, os lo aseguro.
y merece la pena leerlo por eso. Hay cosas que a uno se le quedan de manera increíble. Yo, que la gente que me conoce sabe que soy capaz de haberme leído el libro, y me lo he leído, pues aunque sean 600 páginas, aparte lo he gozado porque en muchas ocasiones me recordaban vivencias personales y vivencias familiares, pues al azar puedo leeros rápidamente para no pasarme de mi tiempo. Por ejemplo, ¿qué entendía el Papa sobre el deber de ser Papa? Tomar decisiones, decía. Ser Papa significa asumir una responsabilidad inmensa. Pero decía, cuando Dios nuestro Señor nos confía una carga, nos otorga también la gracia para sobrellevarla. Qué maravilla de poder entender esto y tener la confianza en Dios que Él tenía para poder asumir efectivamente esto, ¿no? Decía, por eso el Papa Pablo VI, con la Humanae Vitae se la jugó, porque es deber de un Papa mostrar la doctrina con claridad. La Iglesia tiene el deber de enseñar y defender su propio magisterio, sin generar confusiones entre los fieles. Es un deber doctrinal y un deber pastoral. El Papa debe tomar decisiones, debe hablar con claridad. Bueno, esta y otras muchas cosas sobre Juan Pablo II encontraréis en este libro. Yo poco más quiero decir, porque no quiero pasar de mi tiempo, simplemente hacer un recuerdo personal que me niego a no contarlo. No lo he visto en el libro. Me lo contó él personalmente. Es muy bonito, yo lo cuento rápidamente. Estaba el Papa un día muy cansado, como muchos otros días, porque estaba muy enfermo. Esto probablemente era ya en el año 2002 o por ahí. Estaba en su oratorio privado rezando, estaba inclinado y Joaquín se puso dos oratorios, digamos, dos más detrás de él, ¿no? Y lo observaba y pasaba el tiempo. Y el Papa seguía rezando. El Papa era un gran rezador y toda la clave de su vida, decía, siempre estaba en la oración, por cierto. Y entonces, en un momento determinado, Kiko se levanta, se acerca, le coge, le abraza y le da un par de besos. El Papa se vuelve, lo hace así y le dijo, gracias, hijo, tenía necesidad de esto. Bueno, muchas gracias, nada más. Saludo en este momento al presidente don Alfonso Buñuel Mendoza, al presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que ha hecho un hueco en su apretada agenda y nos acompaña desde hace unos minutos, así ya le puedo dirigir esos elogios que le ha dedicado antes don Jesús personalmente a él. Y por último ya, pues ruego la palabra a don Rafael Navarro Valls, como saben ustedes, autor del epílogo, hermano del protagonista de este evento, catedrático emérito y presidente de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas. Yo simplemente he de decir, porque le verán ustedes en esa esquina, que yo le he dicho esta mañana que por favor que le cedía la presidencia, pero él se ha negado a aceptar esta oferta. Don Rafael. Muchas gracias, señor presidente, por sus amables palabras. Ante todo, debo transmitir una serie de agradecimientos en nombre de la editorial y en nombre mío y del editor. Ante todo, a la Universidad San Pablo CEU, que nos acoge hoy en este estupendo salón de actos, sobre todo en la persona del presidente de la Fundación Herrera Oria, que hoy nos preside. Algunos de los ponentes... El director, el presidente es don Alfonso Bullón. Bueno, director. Muy bien. Algunos de los ponentes, no sin cierto suspense, han aterrizado en Barajas con el tiempo justo de llegar aquí. Entre todos ellos destaco a don Alessandro Gisotti, que es un prestigioso antiguo portavoz de la Santa Sede, director o subdirector de los medios vaticanos, gran amigo mío y fautor de esa anécdota que ha contado de que hoy la sala de prensa extranjera lleve el nombre de mi hermano. También a Diego Contreras,
editor de este libro, profesor de una prestigiosa universidad romana, a Julio González Ronco, presidente del Instituto Carol Wojtyła, y a Jesús Trillo, viejo amigo y prestigioso abogado del Estado. He dejado para el final a don Íñigo Méndez Vigo porque en él se da una circunstancia curiosa. Él ha traicionado por impulso mío algo que no debe traicionarse en derecho, que es el non bis idem, no repetir dos veces. Y efectivamente, don Íñigo, tuve el honor de que me presentara un libro en este mismo salón y ahora, con su extraordinaria presencia y buen hacer, ha accedido a presentar este otro. Y también a la editorial Espasa, que hoy nos representa por doña Elena y doña Lola Cruz, jefes la primera del sistema de prensa y jefa la segunda de la redacción. Efectivamente, este es un libro sobre San Juan Pablo II. No es un libro sobre Joaquín Navarro Valls, porque él queda escondido detrás del torrente de anécdotas y de buenas cosas que nos narra. Ahora, es imposible que, narrando su experiencia de 22 años, no deje de vez en cuando de aparecer. Juan Pablo II, como saben ustedes, desde su elección debió batallar en tres frentes. En el primer mundo, la batalla contra el proceso de secularización. En el segundo, en el bloque soviético, su objetivo fue proteger los derechos humanos colaborando en el crack comunista. Y en el tercer mundo, el enemigo era el increíble marasmo de la pobreza. Este libro describe de algún modo estos tres frentes. Todos han hablado de cosas que se dicen en el libro. Yo voy a hablar inicialmente de cosas que no se dicen en el libro, quizás porque no tuvo tiempo y porque en confidencias me las hizo llegar. El origen del libro, de algún modo, es una llamada de Juan Pablo II para que vaya a comer con él. En ese momento estaba Agnelli, que es un personaje en Italia, hablando en la rueda de prensa que él presidía. Entonces se vio acorralado y entonces le dijo a Agnelli, aunque aquí no lo dice: señor Agnelli, lo que usted está diciendo es tan importante que es necesario otra rueda de prensa. Le agradezco, por tanto, su estancia entre nosotros, y salió corriendo a ver al Papa. Hay una anécdota con Ana Rosa, periodista, y con la que yo iba de vez en cuando a las tertulias políticas, que es la siguiente. Él no lo supo hasta más tarde. Ana Rosa me llamó para que describiera el ambiente del Vaticano en esos momentos en que el Papa se moría. Apareció de pronto mi hermano en la televisión, en la RAI, hablando del final de Juan Pablo II, que estaba cercano. Alguien le preguntó que personalmente cómo veía este tema, y él lloró. Yo fui traduciendo para los españoles lo que él iba diciendo en italiano. En una ocasión le forcé a que me llevara a una misa privada del Papa en su capilla, donde estaba un crucifijo y la Virgen de Czestochowa al lado. Después de multitud de avatares, porque estaban allí
los arzobispos de Checoslovaquia, que me confundieron como un miembro de la colonia checa en Italia. Bueno, pues al fin, de pronto vi que cogía a mi hermano y lo llevaba hacia un apartado, allí en la biblioteca donde estábamos. Yo me puse lo suficientemente lejos para cuidar las formas y lo suficientemente cerca, lo saben algunos colegas míos, para escucharlo todo. Balduino acababa de presentar una objeción de conciencia y el Papa estaba muy preocupado porque sistemas laicistas le atacaban duramente. Y le preguntó a su jefe de prensa que cómo había previsto la defensa de ese hijo suyo. Joaquín empezó a hablar de la RAI, del Excelsior de México, del Le Figaro, etcétera, etcétera. Y en ese momento el Papa ya se volvió hacia mí y me miró con mirada interrogadora. Yo, como no sabía qué hacer, le dije: Santità, io sono Navarro Val il cattivo, il buono es Joaquín. Yo soy Navarro Val el malo, el bueno es Joaquín. El Papa, sin embargo, dijo: ambedue sono buoni, ambos son buenos. Naturalmente, lo importante del libro, y a lo que se han referido mis colegas, es a lo escrito. Como saben ustedes, el periodismo no es más que el primer borrador de la historia. Un periodista no puede abarcar todos los matices de una persona o de una situación. Con este libro nos encontramos con la excepción que confirma la regla. Su cercanía con el Papa le hace observar matices inéditos. Él confiesa que no puede calificarse de amigo del Papa, porque, como dice Platón, para que haya amistad entre dos personas es necesaria una cierta igualdad. Yo creo que Platón se equivocaba. Cabe la amistad entre personas desiguales y a lo largo del libro se observa esa amistad filial de Joaquín con el Papa, al que el Papa correspondía de un modo paternal. Me parece que ha sido, uno de ustedes ha dicho que el Papa le pidió que hiciera esa revolución dentro de la Santa Sede. Y mis años con Juan Pablo II es la descripción de esa revolución que intentó hacer. Narra el portavoz en sus memorias centenares de anécdotas. Yo le animo a comprar el libro porque es como un libro de aventuras en el buen sentido de la palabra. Baste uno poco conocido. Cuando llegan a Missouri, a Estados Unidos, al Papa le informan que dentro de unos días va a ser ejecutado un veterano de Vietnam por asesinato. Se llamaba Mies. El Papa intercede ante el gobernador. El jefe de prensa del gobernador le preguntó a Joaquín si es posible que el Papa se lo pida directamente al gobernador. Así, al acabar una solemne ceremonia en la Catedral de San Luis, en la que están sentados en la primera fila Clinton y el gobernador, el Papa se inclina sobre el gobernador y le dice: tenga misericordia de Mr. Mies. Con idéntica brevedad, el gobernador contesta: I will do it. Lo haré. Cumplió su palabra y Mies fue sacado del corredor de la muerte. Le fascinaba el lado humano de Juan Pablo II, su alegría profunda, nada temperamental, sino fruto de sus sólidas convicciones, su capacidad de escuchar, su valentía y su coraje, su gusto por la poesía y el teatro que compartían ambos, su capacidad de seguir tratando a sus amigos, su reciedumbre y armonía de espíritu. Naturalmente le fascinaba el aspecto espiritual. Una anécdota que narra: en un país de África
Joaquín entra un momento en la capilla de la Anunciatura, donde estaban viviendo, y se encuentra al Papa echado en el suelo, tendido frente al sagrario. Joaquín espera una hora, tenía que consultarle algo, pero sigue tendido. A la mañana siguiente le preguntó a las monjas que atendían aquello que cuánto tiempo había permanecido el Papa en oración. Las religiosas le contestaron que había pasado toda la noche. Se ha hablado aquí de la montaña, que lo narra muy bien, se ve al Papa cómo contempla la naturaleza desde la cima de un bosque, revela un espíritu aventurero, como ha dicho el editor. Toda la larga enfermedad, como ha dicho nuestro ex portavoz, toda la larga enfermedad de Juan Pablo II es descrita con transparencia y con delicadeza. Era Joaquín una persona de mucha inteligencia, pero también una persona de mucho corazón. Voy a concluir esto con una anécdota. Yo no soy muy partidario de fenómenos sobrenaturales, soy partidario dentro de un cristiano, pero debo de confesar que nos pasó una cosa, que al acabar el funeral en Roma, los hermanos cogimos el féretro para llevarlo hacia el coche fúnebre e irnos al cementerio, y en ese momento yo lo cito en el epílogo, en mi móvil comenzó a sonar My Way, que era una canción que a Joaquín le encantaba. Me pareció que de algún modo nos transmitía que su alma había llegado a buen puerto. Descanse en paz y muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Ya solo queda, en primer lugar, avisar de la posibilidad lo hemos acordado antes, de firma del libro, que sería por parte del editor, don Diego, y del propio Rafael, para aquellos que han adquirido el libro. Y, por supuesto, agradecerles a todos su presencia, pues que me permito personalizar en don Bernardino Auza, el nuncio de Santidad del Papa Francisco, y muchas gracias por su presencia.